presentar a todos nuestros seguidores y a todas las personas que nos estarán leyendo en este momento. Hoy tenemos una oportunidad bastante especial de estar con Alicia. Pero antes de ir entrando en el tema, Alicia, para todas las personas que se conectan, nos van a leer, nos gustaría saber quizás una breve palabra, un minuto o dos. ¿Quién es Alicia y qué hace Alicia? Alicia Miranda, bueno, primero, gracias por invitarme. Ya yo soy seguidora de Censura Cero, de las entrevistas que hace. Bueno, pues trabajo en la Fundación Dr. Guillermo Manuel Humbo, coordino el área de gobernabilidad democrática y una de las líneas de acción, digamos, y de investigación, más bien, de la Fundación y del programa de gobernabilidad democrática es el tema de comunicación política. Y dentro del tema de comunicación política está lo que ahora se conoce como Política 2.0, ¿verdad? Entonces en esa línea es que surge este estudio del cual vamos a hablar. Bastante interesante, Alicia. Y quizás para entrar en calor y dando un poco la apertura general para las personas que se conectan, que también siempre pedimos y vale aclarar, que los términos a utilizar no sean muy difíciles para que todos podamos entender, todos los jóvenes que nos estamos conectando. Y para ir entrando, Alicia, ¿por qué es tan importante esta investigación en el país y qué es o cómo describirías tu Política 2.0? Política 2.0 es el uso en el ámbito político, de verdad, de las herramientas que ofrecen la web 2.0. Concretamente, las posibilidades de interactuar, por ejemplo, a través de las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, y en el ámbito político y específicamente en este caso en el ámbito electoral. En el caso de cómo, por ejemplo, los políticos usan estas herramientas para difundir sus programas, para darse de conocer, etc. Muy bien. Quizás también hay una pregunta que me gustaría aclarar, Alicia, sobre esta investigación para ir entrando. ¿Cómo nace la iniciativa de esta investigación y por qué es tan importante? Cuando menciono por qué, muchos nos hacían llegar su comentario del hecho de decir, pues en el país esta parte de las redes sociales, si bien se está potencia, no ha llegado a desarrollarse como en países desarrollados, por el caso de Estados Unidos, no sé, un seguidor. Entonces, ¿por qué es tan importante esta investigación? Fíjate que una de las preguntas que nos hacíamos en la Fundación era el hecho de que normalmente los partidos políticos o el ámbito político se aparecen en los medios tradicionales, ¿verdad? En los medios impresos, en los medios televisivos, ha sido como la plataforma en la cual han aparecido, ¿verdad? Han dado a conocer sus programas en el ámbito electoral, por ejemplo, pero cada vez más están haciendo uso de estas redes. Y lo que tú planteabas es el hecho de que, digamos, el nivel de acceso, tal vez, ¿verdad? En el caso de El Salvador, ciertamente no es el mismo nivel de acceso que uno pueda encontrar en Estados Unidos, donde más del 78%, creo, de población en Estados Unidos tiene acceso a Internet. O sea, el nivel de penetración es muchísimo más alto. En ese sentido es masificado y ciertamente en el caso de El Salvador hablar de nivel de penetración o de acceso a Internet de la población es mínimo. Los últimos datos revelan que más o menos el 19% de la gente tiene acceso a Internet. En ese sentido es un tema, digamos, que algunos tachan como de élites de solo las personas que tienen acceso. Sin embargo, uno puede a través de otros mecanismos de acceso a redes sociales, no necesariamente a través de Internet, ver cómo se ha ido incrementando la penetración de Internet en todo el territorio, digamos, del Salvador. Nosotros en el marco de este estudio hicimos una pequeña proyección tomando en base datos de la encuesta Digestic, donde se pregunta desde el 2007 cuáles son, si tiene acceso o no a Internet, independientemente sea a través de un dispositivo inteligente, un teléfono, o a través de un cibercafé, o a través de en su casa, ¿verdad? Y lo que uno puede notar, ciertamente todavía falta muchísimo, ¿verdad? Pero sí uno puede notar cómo ha ido incrementando y cómo va a ir incrementando. Muy despacio todavía, es un tema que va a llevar mucho más tiempo, pero sí, ¿verdad?
Y con ese contexto, algunos partidos han hecho uso cada vez más de estas herramientas y lo que permite, ¿verdad?, a través de las redes sociales, por ejemplo, usar esas herramientas para su beneficio en términos políticos, ¿verdad? En ese marco de lo que está pasando con este uso de las redes es que nos preocupamos profundamente de saber cómo se están usando las redes sociales. Y justamente algo sobre eso iba a preguntar yo. Y bueno, yo he investigado un poco sobre algunos datos y de acuerdo al Internet World Stats, en 2011, en diciembre, ellos lanzaron un dato, y es que en El Salvador son 1.257.380 usuarios de Internet, lo que equivale al 20.7%. Quizá difiere un poco con el dato, pero se parece. Y también está el otro dato, que 62% del padrón electoral fueron a votar en las pasadas elecciones del 11 de marzo. Pero ¿en qué medida las redes sociales influyeron en el voto y también en la población? Bueno, en la población y en su voto. Fíjate que el estudio que nosotros hicimos en Fundaungo exactamente eso no lo estudiamos. Sin embargo, toda la investigación previa para establecer cuáles iban a ser nuestras variables de observación, ¿verdad?, nos llevaron a investigaciones donde sí más o menos han estudiado a nivel internacional qué nivel de influencia tiene el uso de las redes sociales en el voto. Es una discusión que está abierta porque no hay suficiente investigación, ¿verdad? Hay un debate a nivel internacional en este tema, ¿verdad? Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no tiene un nivel de influencia directo sobre el votante, o sea, que influye en el votante joven, digamos, en este caso. Pero lo que sí no se puede negar es que en los lugares donde se ha usado las redes sociales concretamente con finalidad política electoral, el uso que se ha hecho sí ha impactado en otras cosas. Por ejemplo, yo siempre hablo del paradigma que hay a nivel mundial, del político 2.0, o sea, fue el paradigma, ha sido el paradigma para quienes estudian ese tema, y es Obama. En el marco de la campaña interna de 2008, cuando él estaba compitiendo con Hillary Clinton en la interna, este precandidato en ese entonces, lo primero que hizo fue armarse de un equipo cercano que le enseñaran a usar cómo, primero a usar el teléfono inteligente, ¿verdad? Y además, cómo usar las redes sociales para su campaña. Entonces, lo que se logró a través de conocer con las potencialidades, ¿verdad?, es armar una gran base, pero una gran base de jóvenes especialmente, porque sí estuvo muy enfocada a jóvenes, ¿verdad?, y logró captar mucha organización de gente joven para que le trabajara de manera organizada, ¿verdad?, en su campaña. Voluntarios, organizó muchísimos voluntarios. Y además de organizar voluntarios que le trabajaban, ¿verdad?, usando las redes sociales, ¿verdad?, convocatorias, pequeñas fiestas que hacían en su barrio, ¿verdad?, recolectando dinero, logró también financiar su campaña, cosa que eso, digamos, para lo que normalmente se hace en política electoral, ¿verdad?, que los candidatos buscan los grandes financiadores. En el caso de él, rompe el paradigma, porque en realidad la gente que estaba trabajando en su base, que él organizó, ¿verdad?, le fue colaborando con donaciones bastante pequeñas para el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, y logró financiar su campaña presidencial, ¿verdad?, sin que los grandes financiadores le financiaran, para la redundancia, su campaña. Pero además, claro, eso lo que te permite es independencia, porque cuando llega esta persona a la presidencia, no hay quien, digamos, se deba a alguien más que a las personas por las que, digamos, le ayudaron a financiar su campaña. Entre otras cosas, digamos, es por ahí las potencialidades que te permiten las redes sociales. Y algo sobre eso estaba viendo igual, que
que Arena había destinado más que todo sus programas de trabajo hacia los jóvenes. Sí, bueno, en el marco de la campaña electoral, una de las cosas pasadas, 2012, marzo del 2012, una de las cosas que nosotros observamos es que los niveles de interacción, porque es uno de los indicadores que nosotros monitoreamos, digamos, y usamos para conocer cómo estaban usando las redes sociales los partidos. Pero en ese sentido establecimos niveles de interacción, niveles de respuesta, ¿verdad? Además de lo básico, como número de seguidores, cosas así, ¿verdad? O número de fans, número de likes. Arena, en general, antes de eso, Arena, sí, no es que todos los partidos usaron, inscritos, casi todos tenían presencia en redes sociales, ¿verdad? Pero lo usaron a veces de manera diferenciada. En general, los niveles de interacción fueron bastante bajos en todos los partidos, en todos. Sin embargo, Arena logró, digamos, tener unos niveles de interacción y de aprobación de sus seguidores muchísimo mayor que el resto de los partidos en la competencia que tenían sitios oficiales. Alicia, quizás para las personas que nos están ahí siguiendo, pero ¿por qué se logra esta interacción? ¿Cómo lograron esta interacción en este partido? ¿Cómo logró captar eso? Fíjate que nosotros precisamente, lo voy a tratar de decir de manera textual, sí, porque para ayudarme. Sí, ajá, porque como te decía, ¿verdad? Una de las cosas que hicimos fue establecer, un indicador era si había presencia de los partidos en las redes sociales, en dos específicamente, en Facebook y Twitter, y por una sencilla razón, son las dos redes sociales con mayor nivel de penetración en El Salvador hasta ahorita. Por eso se eligieron ellos. Luego se les pidió a los partidos, los 9 partidos inscritos, que nos dijeran ellos, que nos identificaran de todas las que existían, cuáles eran sus páginas oficiales, y luego, una vez adentro, se creó una cuenta desde la fundación y se pidió acceso, y ahí adentro entonces se empezó a clasificar la información que colgaban en sus muros o estaban constantemente subiendo en los muros. Además del número de seguidores, ¿verdad? El promedio de actualizaciones es otro indicador, y el nivel de interacción, que es lo que tú me preguntabas. Sí, el nivel de interacción en el caso de Facebook, por ejemplo, se estableció, ¿verdad? Aquí el promedio de, sí, Arena interactuó más, seguido el FMLN, y en el caso de Twitter, el nivel de interacción entre Arena y el FMLN fue más o menos similar. Sin embargo, esto, como te digo, en un principio no fue, digamos, los niveles de interacción no fueron mayores. Esto es un promedio que se saca a partir de la misma información que ellos cuelgan, ¿verdad? Sí. Me surge también una duda, Alicia, y es el hecho de que cómo estas redes sociales, o cómo el Twitter, cómo el Facebook puede tener más presencia en las futuras elecciones, o cómo se verá afectado, podríamos decirlo así, el proceso electoral del 2014. Sabemos que vamos a traer campaña presidencial, se hace muchos dicen que hay campaña, que no hay campaña, que los redes sociales, de hecho lo discutían, que no se pueden regular. Entonces, ¿cómo se verá afectado eso? Estamos hablando de 2019, 27, yo he escuchado 20% de gente que tiene acceso a internet. ¿Realmente podría verse eso influenciado en el voto de las personas? Fíjate que en el voto de las personas habría que estudiarlo, ¿verdad? No sabría decirte, pero yo más bien la pregunta o el reto más bien lo lanzo a los partidos políticos, porque lo que sí está pasando es que en el ámbito de las redes sociales está sucediendo una campaña. Pues eso no lo podemos negar, independientemente de los niveles de penetración o de acceso que se tenga. Si ustedes notan cómo, de hecho, esto es uno de los indicadores, ¿verdad? Cómo en la medida se acercó el día de las elecciones, la información que colgaban los partidos políticos en sus cuentas incrementó de manera bastante exponencial, o sea, muy fuerte. Entonces, como que hay en algunos partidos probablemente un poco más
no sé, digamos, no quiero usar un adjetivo que sea mal interpretado, digamos, pero tal vez un poco más estudiado, más calculado, ¿verdad? Que en otros que lo hacen de manera espontánea sin saber que, por ejemplo, es importante en las redes sociales que uno interactúe, no solamente colgar información y dejar ahí el poste el mismo poste que uno puede ver, o el mismo afiche que uno ve en el poste ahí colgado afuera, ¿verdad? Sino que lograr. Yo creo que esto va a seguir sucediendo. El uso de las redes sociales, ya en el ámbito político, ha ido digamos, introduciéndose. Es un tema que yo considero que no tiene tan vuelta atrás, digamos, tan fácilmente, sino que poco a poco va a ser mucho más importante. Es importante también, no solamente a nivel de partidos políticos, sino incluso los organismos, el Tribunal Supremo Electoral, claro, y que además de eso, por ejemplo, uno puede ver cómo en otros países se está debatiendo el hecho de que todo el tema de se cierran, digamos, el silencio electoral que le llaman, se prohíbe la propaganda en los medios tradicionales como la televisión, la radio, los medios impresos, pero ¿y qué pasa en el ámbito de las redes sociales? O sea, ahí uno lo puede notar como en estas elecciones, ahí no hubo silencio electoral, la gente siguió, los partidos igual, siguieron colgando información, colgan sus afiches, ¿verdad? Y digamos en este caso, desde tu opinión, ¿cómo podríamos calificar el uso que dan estos partidos políticos de las redes sociales? Puede ser un uso porque muchas veces, y se dice que en lugar de informar están desinformando, porque a veces suben información que la veracidad quizás no sea tan real o tan tangible como uno esperaría. Entonces, ¿realmente el uso que están dando es positivo o negativo? ¿Debería mejorarse o debería reestructurarse la manera en que lo hacen? Yo creo que es equivocado. Totalmente. Sí, yo digo que sí, o sea, ¿por qué? Porque en general uno puede notar cómo hay un desconocimiento de la forma y las potencialidades que puede permitir el uso de las redes sociales. Hay una mitificación de que es un tema que solo a los jóvenes les interesa. Y uno puede notar cómo en el mundo esa tendencia ya queda como a nivel de mitos, ¿verdad? Eso es un tema solo de jóvenes, que los jóvenes, de hecho, ahí pasó algo en nuestro estudio. Cuando nosotros investigamos, ¿verdad?, qué tipo de información colgaban, o por ejemplo, qué tipo de planes de gobierno son los que más colgaban en las redes sociales de partidos políticos, cosa que no había pasado porque nosotros monitoreamos los medios impresos desde las elecciones de 2009. Ahora los partidos políticos salen con muchísima información colgada en las redes sociales que hacen referencia a planes de gobierno dirigidos a jóvenes. ¿Hay realmente una preocupación de los partidos políticos o ellos asocian, es la pregunta, ¿verdad? O ellos asocian que como es un espacio de jóvenes, ¿verdad?, hay que colgar la información, pero a vos, realmente esa información ¿te sirve de algo si no puedes vos discutir sobre el plan, digamos, la potencialidad que te permiten las redes sociales, o el Facebook, el Twitter, ¿verdad? O otros más, ¿verdad? Está desaprovechada en ese sentido, o sea, porque hacen exactamente lo mismo que hacen en un medio impreso, que es sacar un desplegado de 2 páginas o 1 página, hablando sobre el plan de gobierno en el tema de seguridad pública, pero ahora para jóvenes, pero en lugar de aprovechar, escuchar, recibir información, saber cuál es la preocupación de los jóvenes, digamos, lo dejan ahí colgado la información. Elisa, hay una pregunta que me da curiosidad que me hace llegar, y el hecho de decir, ¿qué opinas tú acerca de muchos políticos y nosotros en censura nuestro nombre hemos tenido diputados que ellos no manejan su cuenta, se les maneja un asistente, y muchos creen que al comunicarse o poner un tweet o en Facebook comentar y están teniendo una relación directamente con él cuando no es así? Claro. O sea, ¿qué opinión merece este hecho de que muchas veces tienen a personas contratadas, asistentes contratados, y también ellos pueden tener de cada un tiempo
a una red social, pero muchas veces ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando en las exigencias de las personas. Yo creo que tú en la última parte de tu pregunta, creo que te he respondido un poquito, porque en realidad, fíjate que no tiene nada de malo. Si vos, o sea, imagínate la cantidad de presidentes que tienen cuenta en Twitter y que son tuiteros como Obama, Hugo Chávez, que tiene no sé cuántos miles de seguidores. Imagínate estar, digamos, canalizar toda la información, procesar y responder, eso es imposible, humanamente imposible. Eso no tiene nada de malo, que vos tengas tus asesores expertos, de hecho hay una plaza ahora que se llama así, ¿verdad? Los expertos que te manejan las cuentas. El punto es qué nivel de comunicación tienes tú con las personas que te llevan las cuentas, ¿verdad? Y qué tanto responde a tu forma de pensar. O sea, un político que tenga cuentas y que además contrate a una o dos personas que le lleven y estén tuiteando, pues eso no garantiza de que sea un buen el número de tweets o de información colgada en Facebook, no garantiza de que lo estés haciendo bien, ¿verdad? Es buscar como una comunicación entre las personas, entre su equipo, que conoce bien sus líneas de trabajo, en qué está metido, cómo responder, ¿verdad? Estar en comunicación, pero además que eso se traduzca en interacción con los seguidores, ¿verdad? Con la gente, ¿verdad? Yo diría que los grandes referentes en por ejemplo en Twitter, que manejan 30.000, 40.000 seguidores, ¿verdad? Sí tienen equipos que manejan sus cuentas, pero saben cómo hacerlo. Y también, de hecho, aprovechando lo que se hablaba, Alicia, en la semana cuando anunciábamos la Twitter nos hacían llegar que qué pensábamos nosotros, y te lo queremos hacer llegar a esta pregunta, de que muchos políticos, ya no partidos políticos bloquean a ciertos usuarios. Sí, eso está muy mal. Bueno, de hecho, para mí está muy mal, porque este espacio es diferente. Este espacio no son los medios tradicionales. Este espacio tiene una naturaleza diferente. Te permite precisamente la libertad de expresión, ejercer la libertad de expresión. Ahora, yo no estoy de acuerdo con los troyanos, o sea, la gente que se meten, digamos, a difamar, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo hoy en la mañana que en Costa Rica, desde la presidencia de Costa Rica, de Laura Chinchilla, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional de Costa Rica emitió una sentencia en contra de la presidencia por bloquear a una persona que estaba criticando a su gestión. Entonces la Sala de lo Constitucional se pronunció por este caso, y eso hoy salió, o sea, ayer en la tarde creo que se hizo pública la sentencia. Entonces son casos que ya hay un precedente. O sea, en Costa Rica no tenemos que irnos a Estados Unidos o a México, que digamos tienen un poco de más tiempo en este debate, ¿verdad? Ayer sucedió eso. O sea, bien, los asesores probablemente obviamente lo hicieron mal de acuerdo a la sentencia de la sala que dice no lo pueden bloquear. No lo pueden bloquear, o sea, sí, o sea, ni modo, o sea, este espacio para eso. Si usted no está de acuerdo en que le critiquen su gestión, pues no puede hacer otra cosa. Pero sí he sabido de mucha gente, por ejemplo, a nivel de partidos políticos que lo bloquean. Y en este sentido, para ti, ¿cómo tendría que ser esa interacción entre, por decirlo así, el gobernante y el gobernado en redes sociales? ¿Cómo tendría que ser? Esa es precisamente, digamos, la premisa del estudio que nosotros hicimos en Fundamundo, que mira, los partidos políticos en Latinoamérica y en el mundo, pero digamos en Latinoamérica, son las instituciones democráticas que, medición año con año, son los que con los niveles de confianza más bajos. Siempre que los miden, por ejemplo, nosotros hacemos trabajamos una encuesta que mide esto, y
año con año, medición con medición, salen con niveles de todas las instituciones que se miden, que son varias. El Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos son los que más van allá abajo. Entonces, uno puede plantear que al existir un mecanismo como las redes sociales que te permite, ¿verdad?, acercarte del ciudadano, ¿verdad?, gobernante, un nivel de comunicación que hasta ahorita no era posible mediante otro medio, en ese sentido favorece, ¿no? Podría favorecer a que esa tendencia se revierta. Pero otra cosa es que lo entiendan así los partidos políticos, ¿verdad? Y en ese sentido, de que lograr revertirse, ¿verdad?, por acercar a ciudadanos con gobernantes, ¿verdad?, o políticos con votantes a través de la interacción, de conocer más allá de la foto oficial, ¿verdad?, conocer los intereses, conocer toda esa información que permiten las redes sociales, uno podría, digamos, plantear la posibilidad de que, pues, siendo escéptico, porque tampoco es que de por sí lo son, ¿verdad?, sí favorecen a que se acerquen o que haya más niveles de confianza en los partidos políticos, que son instituciones muy importantes del sistema democrático. Y Alicia, en este caso, la polarización en el país se podría ver intensificada por las redes sociales. Muchísimo. O sea, ahí sí que hay evidencias. En el 2009 no estaban tan en efervescencia el tema del uso de las redes sociales. Más que todo estaba el tema de los blogs, muchos blogueros que surgieron, ¿verdad?, especialmente vinculados a un partido político. Luego surge ahora con las redes sociales, pero si uno se conectaba un ratito, uno podía notar cómo la polarización era muy marcada durante la competencia en las redes sociales. Pero está para eso, no le podemos pedir otra cosa. O sea, las redes sociales están para expresarse. Exacto. Y justamente hablo sobre eso, te iba a decir que, bueno, ahora en la mañana estaba viendo que Arena tiene 13.696 seguidores y el FMLN tiene 10.052. Pero sin embargo, a pesar de tener tantos seguidores, la interacción es muy poca. Sí, fíjate que yo, entonces, bueno, retomando la idea que tú me estás planteando, no ha cambiado mucho entonces de marzo acá. O sea, nosotros el último monitoreo que hicimos en el marco de este estudio, de vez en cuando entramos todo, pero digamos, no ha cambiado. O sea, no se trata de acumular seguidores. No se trata de colgar información como normalmente lo hacemos en los postes afuera o campos pagados. Se trata de saber usar las redes sociales. Se trata de conocer qué herramientas me permiten, conocer por ejemplo, hay reglas de oro del marketing que también se pueden usar para el marketing político. En este caso es segmentar el público, segmentar el mensaje. No es que vas a acumular 30.000, no se trata de acumular 30.000 o 40.000 seguidores nada más, sino saber llegarle son jóvenes, la mayoría de mis seguidores. Ok, entonces, ¿qué les interesa? Escucharlos. ¿Qué les interesa? ¿Cómo saber? ¿Cómo interactuar? ¿Cómo comunicarse? Y luego, pedir el voto, lo que sea, lo que quieran hacer, ¿me entiendes? Pero saber cómo, si el resto, si el 25% son un perfil, no sé, jóvenes, mujeres, entonces saber cómo segmentar, pero además segmentar el mensaje. ¿Qué les voy a decir? No ustedes probablemente tengan el mismo interés que, no sé, un joven más joven que ustedes o un joven adulto, no sé. O sea, es decir, hay que saber, no hay que tratar masivamente a todos los que entran o que son tus seguidores, o acumular y crear cuentas falsas y acumular seguidores, que suele pasar, ¿verdad? Crean
40, 20, no sé cuántas cuentas falsas que al final lo que te dan un número, pero no dicen nada. Exacto. No sé. No, antes nosotros también hacemos hablando de política, lo dejamos de un lado y hacemos una pequeña dinámica. Sí. Entonces, esa dinámica consiste en que nosotros. Ay, ya me te digo, no, es sumamente sencilla. Para algunos les resulta difícil. Pero nosotros tenemos una calificación puntual del 1 al 10. Ajá. Y cada uno va a decir un nombre y nosotros queremos que nos diga su calificación. En este caso comienzo yo. ¿Y cómo calificaría del 1 al 10 la candidatura de Norma Quijano? ¿En qué dimensión? No, Del 1 al 10. 6. Y bueno, la iniciativa del partido Nuevo País, Movimiento Nuevo País, de cara a la elección 2014, como 6. Y la candidatura por el FMLN de Sánchez Serén. 6. A veces todas saben con un 6. Siempre nos gusta esta pequeña dinámica, Claro. diciendo. Ya para la conclusión tenemos alguna pregunta que nos parece muy interesante, que de Lenin Álvarez, que dice, muy interesante la investigación, pero ¿cuáles son las conclusiones más importantes de dicha investigación? Si nos puedes decir para que... Bueno, Lenin, lo he repetido un poquito a lo largo de toda la investigación, de toda la entrevista, pero bueno, sí es cierto. O sea, aquí, y me voy a remitir al texto exactamente, porque hay al menos 10 conclusiones generales, ¿verdad? Y lo voy a repetir ya. Una es que las redes sociales fueron usadas de igual forma que los medios tradicionales. Con esto me refiero a la misma información que apareció en los medios impresos. Lo que hicieron fue pegar los muros y ya. Con esto, como les decía, se pierden muchas cosas, pero también se pierde el efecto ese de multiplicar la información, de generar información. Mucho de democratizar también el medio de comunicación. Exacto. Luego, otra gran conclusión es que en ese sentido el efecto multiplicador de la información fue muy limitado. Recuérdense que aquí las redes sociales son eso, un trabajo de redes. O sea, yo creo que es hasta, si mal no me equivoco, es hasta 3 o 4. Yo cuelgo la información y el sentido de regar, el sentido viral de esto, ¿verdad? Y vos sos mi amigo, entonces vos me seguís y leo esa información a través de vos, se dispersa en otros no, ¿verdad? En otro punto, ¿verdad? Y generar información en el sentido de red se perdió, porque fue bastante limitado, ¿verdad? Luego, hubo, como lo hemos platicado a lo largo de toda la entrevista, poco nivel de interacción, ¿verdad? De todos los partidos, salvo en el caso especialmente de Facebook y el partido Arena, que sí hay que reconocer, creó de hecho una plataforma que se llamaba Arena 3.0, y de hecho durante toda la campaña electoral a las 4 de la tarde tenía a través de Tweetcam un candidato y eso sí, digamos, es un indicador de un poquito más de preocupación del resto de los partidos políticos, ¿verdad? Luego hubo, los jóvenes estuvieron en la mira, o sea, tal vez porque asociaron de que las redes sociales y Facebook es para jóvenes, entonces metieron muchos planes de gobierno dirigidos a jóvenes, cuando, esto es bien importante, no es una temática, los planes de jóvenes dirigidos, más bien, los planes de gobierno dirigidos a jóvenes no es una temática que suela aparecer en las campañas electorales. Eso no es así, ¿verdad? Y esto porque lo hemos medido en otras investigaciones en Fundaum, ¿verdad? Y luego se potenció mucho las figuras más que la de los partidos políticos. Eran sitios oficiales de los partidos políticos, pero lo que hacían era colgar información de sus candidatos, ¿verdad? Tal vez por el hecho de que por primera vez los partidos políticos competían con cara, digamos, y de manera diferente a cómo se venía votando, ¿verdad? Y tenía que competir a nivel de otro partido, pero además a nivel interno de su propio partido, ¿verdad? Por eso se potenció
dice mucho eso. Exacto, también hace ya un comentario de Miguel Gómez, dice: si fuera manejada con profesionalismo y no solo por intereses temporales, tendrían los políticos más beneficios a largo plazo. Alberto Campos dice: pues la idea sería llamar la atención del votante, el uso de las redes sociales, del votante más que todo, del joven. Lo malo es que es campaña sucia y es antes del periodo. El último comentario para que tú nos des tu opinión, la licencia de César Álvarez Mayorga. Como lo dicen solo en época electoral, fuera bueno que se estuvieran activamente sus cuentas cuando el pueblo les exigiera. Y Héctor Avelar dice: es grande el interés de tener poder en las redes sociales. Esto es una muy buena forma de terminar con la última intervención por algo. En casi todos los países donde algunos partidos o algunos candidatos, sobre todo presidenciales, han abierto cuentas porque sus asesores de comunicación les han dicho: miren, abran cuentas, abran en Twitter, en Facebook, y entonces se ve mucha información y mucha circulación de información en ese momento electoral. Una vez pasadas las elecciones, se cae, no sé, olvidan sus cuentas, olvidan todo. O sea, entonces uno ahí puede notar que el nivel de compromiso, si realmente el partido o el candidato está interesado en establecer un tipo de comunicación diferente, o lo que quería era usar en términos electorales. Creo que un poco de eso fue el caso del diputado Samayoa, que ahorita no sé cómo estará su cuenta, pero cuando recién me acaba de pasar el caso de que le golpeó a su esposa. ¿Cerró la cuenta? No, sino que la foto que se había tomado con él durante las elecciones, ahí estaba todavía colgada. Y era chistoso porque había sido casi que de los últimos tweets que había tenido. Y bueno, hay un último comentario acá de OVE27OV que dice que qué bien que la juventud hable de esto, aunque en la asamblea todavía se habla de una ley de partidos políticos y todavía hay gente que piensa como en la edad de piedra y no hay ley para los partidos políticos. Sí, nosotros de hecho desde la fundación tenemos una propuesta de ley que presentamos a la asamblea. O sea, es una de las cosas que son necesarias, o sea, una ley de partidos políticos, y también nos sumamos al comentario de la preocupación, ¿verdad? Exacto. Hay una otra parte, hacemos una paradita aquí, finalizando la entrevista, que le llamamos la censura cero. Cada uno de nosotros censura cero, o sea, como nuestro nombre. Cada uno hará una pregunta que puede ser relativamente una pregunta totalmente fuera de lo que hemos estado hablando. Y quizás en este caso comienzo yo. Y mi pregunta es: a todos los jóvenes que nos han viendo o nos estarán leyendo, ¿qué libro les podrías recomendar tú? Un libro que a ti te guste, que les podrías recomendar a ellos. Cualquiera que se te venga a la mente. Tal vez uno que estoy tratando de conseguir, ¿verdad? Que me influyó mucho en alguna época de mi vida porque era periodista en esa época, ¿verdad? Y hace poco mi mejor amigo me comentó que lo estaba volviendo a leer y yo lo ando buscando porque es una literatura diferente, ¿verdad? Un poco, diferente, ¿verdad? Es de un cubano que el libro se llama Trilogía Sucia de La Habana. ¿Y sobre qué? O sea, vamos de hecho, son historias de La Habana, de una época de La Habana, ¿verdad? Contemporánea, escritas, cuentos cortos, ¿verdad? Escritas por un periodista que vive en una etapa, ¿verdad? Bastante, algunos hablan como puro sórdido, ¿verdad? Pero el underground, ¿verdad? De La Habana, como vive él en un espacio, ¿verdad? Donde es marcado por el mismo espacio y el contexto, donde se ve mucho la cultura esa que normalmente uno no puede conocer de La Habana, ¿verdad? Porque o le dan, generalmente uno tiene la idea, digamos, política de La Habana, o si no, la gente que ha ido como el turismo, este baladero. Esto es como un retrato de La Habana, de la ciudad de Habana, de La Habana Vieja, de un espacio, ¿verdad? Donde él va contando con historias muy cortas
diferentes experiencias que tienen, diferentes ámbitos, ¿verdad?, de su vida, y me parecen duras de momento, pero te retrata mucho la cultura cubana. Bueno, yo en mi caso preguntaría algo, pero más que todo sobre la investigación. Creo que personalmente yo opino que quizás las redes sociales puede abrir esa apertura, pero más que todo con esto que ha pasado últimamente, que fue lo del voto por cara. Quizás una apertura para que el candidato se pueda abrir más que todo con sus votantes y el partido quizás desligarse un poquito del partido y presentar sus propias propuestas. Pero bueno, a la larga, ¿crees que eso en realidad pudiera, no sé, quizá influir o pudiera ser una mejora comparado con la interacción que tienen los partidos políticos? Yo creo, por comentarios que he escuchado, no solamente por el estudio, sino por cosas que he comentado en el marco de ya la próxima campaña electoral 2014, que los partidos están preocupados por entender un poco más que en las elecciones pasadas. Esperaría que se lo tomen en serio el tema de cómo acercarse a través de estas redes, de las herramientas que permiten las redes sociales, y soy optimista en ese sentido. O sea, uno puede ver a los países donde se ha hecho bien este uso y ha sido en beneficio en el sentido de acercar, ¿verdad?, de establecer un tipo de comunicación que ciertamente nos han acostumbrado los partidos tradicionales, ¿verdad?, pero que o lo hacen o van a quedar al margen de lo que está sucediendo, ¿verdad?, en la realidad de los jóvenes y de todos los salvadoreños, bueno, de los que pueden tener acceso, ¿no? Bueno, mi pregunta sería, ¿qué le dirías a los jóvenes que sienten apatía hacia la política o indiferencia? ¿Qué le dirías? Que los entiendo, que los entiendo perfectamente, que es un sentimiento compartido, pero que es importante participar y es importante que conozcamos qué está pasando, porque si no lo hacemos, yo también incluyo como joven, porque si no lo hacemos, si no lo hacen, si no se involucran, entonces vamos a permitir que esas personas que nos molestan, que en su forma de actuar, ¿verdad?, en el ámbito político, sigan haciéndolo. Bastante interesante, Elisa, gracias por compartir esta investigación. En nuestro país no solamente se le da importancia, muchas veces a otras cosas que realmente no son de provecho, de constructividad para lo que es formar una cultura tanto democrática como debate, como de opinión, como la que tratamos, y ustedes en Fundamos también van construyendo poco a poco. Te damos las gracias por estar con nosotros y que esta primera vez, o sea, la última, pues esperamos poder contar con tu persona en un futuro, en una próxima entrevista. Bueno, gracias. Lo primero, gracias por haberme invitado. Yo, como les dije en un inicio, de verdad, en YouTube he visto las entrevistas. Es bien importante. Yo soy de las personas que admiran mucho todas las iniciativas de jóvenes que están surgiendo, y ustedes son muestra de eso, que no es cierto que a los jóvenes no les importa la política, ¿verdad? Y yo los felicito y bueno, estoy ahí esperando la entrevista de platicar. Muchísimas gracias. Igual a todas las personas que han estado viendo, han estado leyendo, críticas, comentarios, opiniones son bienvenidos. Muchas gracias y censura cero. Gracias.